Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a contar una historia, perdón, no voy a dejar el teléfono allí, que tiene que ver con un estudio que se ha publicado en Unciencia y tiene que ver con las percepciones, riesgo y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. Vamos a saludar a Gabriela Richard, directora de la Fundación para la Promoción de la Salud Humana, quien es una de las autoras de este proyecto. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buen día, te saludamos acá en Mirá Quién Habla. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Gracias bien. por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, estábamos viendo este estudio muy interesante y yo decía, percepción y riesgo, pero sobre todo del consumo de sustancias psicoactivas. Es un estudio muy amplio porque además también se le consultó sobre el tema del insomnio y del descanso, sobre su carrera. Pero quisiera, Gabriela, que me tires los primeros datos que aparecieron en ese estudio. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, ¿de qué estamos hablando en realidad? Sustancias psicoactivas son aquellas que tienen capacidad de modificar el funcionamiento del sistema nervioso. A ver si podemos recuperar y mejorar un poquito la señal. Tiene esto a veces las videollamadas. Vamos a ir mejorando seguramente la técnica para recuperar a Gabriela. Ahí está. A ver si podemos mejorar. Decíamos, te preguntaba yo justamente qué sustancias psicoactivas aparecían en ese estudio. Sustancias psicoactivas, digamos que son aquellas que tienen la capacidad de interferir, modificar el funcionamiento del sistema nervioso central, y se hizo una pregunta abierta y los estudiantes respondieron de acuerdo a sus prácticas, y de acuerdo a ello, digamos, las tres principales que son más consumidas según este estudio, que tomó, digamos, la opinión de 5.150 alumnos, es decir, una cantidad muy importante, el 10% es representativo. Tenemos participación de estudiantes de todas las facultades, y las principales justamente son el alcohol, la marihuana y el tabaco. Digamos, estas son las más utilizadas. Luego, los tranquilizantes. De esa manera se abren una serie de preguntas justamente en relación a esto, ya que el uso frecuente de estas sustancias puede, además de desarrollar ciertos trastornos, ir también estableciendo hábitos con dependencia a su consumo. Por lo tanto, este estudio, que tiene un perfil extensionista, tanto para mirar lo que ocurre hacia adentro de la universidad como la posibilidad de colaborar en el entramado social en su conjunto a nivel de prevención, justamente instala el interrogante de qué podemos hacer para llegar antes de que se produzcan estos trastornos que luego traen tantos inconvenientes a nivel personal y social. Gabriela, ¿en qué porcentaje más o menos los estudiantes han probado, consumido alguna vez marihuana, por ejemplo, o cannabis? ¿Y en qué formato? Si es el tradicional de lo que se conoce como el porro o en algún otro formato. ¿Y cuánto de ese porcentaje se puede transformar en consumo problemático? Bueno, según esta encuesta, el 49% de los estudiantes ha probado cannabis en distintos formatos. Es interesante porque esta pregunta, tal como vos también la planteas, la tuvimos en cuenta, de que los consumos no son ya solamente en el formato de fumable como un cigarrillo, un porro, sino también en otros formatos, lo cual complica el panorama, porque si bien ahora la diversidad de productos derivados de la marihuana son muchos, dependiendo básicamente de la semilla que se utiliza, encima a esta complicación que tiene que ver con el tipo de semilla, por lo tanto el tipo de planta, por lo tanto el tipo de flor, que va a producir distintos efectos también, cuando se utilizan aceites para la producción de alimentos, la concentración también es muy variable. Y eso genera muchos problemas inclusive en personas que no son consumidoras frecuentes, ¿no? Está muy baja la percepción de riesgo de este tipo de consumos, y cada vez se ven más problemas relacionados con ellos, precisamente porque quienes eligen consumir no lo plantean tanto como una elección consciente, sino más que nada como el resultado de una moda.
Estamos frente a un fenómeno que tiene características propias de las conductas masivas sin apoyo en información científica, podríamos decir, ¿no? Otra de las cuestiones que vi que se le preguntaba a los estudiantes, además de este consumo de sustancias psicoactivas, si también tenían problemas para el descanso y qué decían con respecto a la elección de la carrera que habían hecho. ¿Qué dieron esas consultas? ¿Qué perfil podemos mostrar ahí? Bien, perdón, antes de responder esta Sí. pregunta, quiero aclarar que así como hubo un porcentaje alto de estudiantes que han consumido marihuana, tabaco o alcohol, también hay un porcentaje significativo de estudiantes que directamente no han consumido o lo han hecho de una manera muy, digamos, reducida y luego no han sostenido este comportamiento en el tiempo. Es importante porque de pronto las investigaciones suelen enfocar solamente en quienes son consumidores de sustancias y no las personas que eligen prácticas más saludables. Y en esta línea sí conecto con la pregunta que vos estás planteando, que nos ha permitido conocer, por ejemplo, el interés por la propia carrera, el compromiso con ella, algunas habilidades para afrontar situaciones de la vida, la posibilidad de conciliar el sueño o no. Justamente un conjunto que yo invito a que quienes están escuchando entren a la página de la Oficina de Conocimiento Abierto y lean el informe completo, porque en realidad justamente ahí hemos podido tener un perfil un poco más amplio de las personas que consumen sustancias para no verlas a ellas solamente como consumidoras, sino como personas que tienen vidas reales, que también tienen habilidades y en ese marco se introducen en los consumos, ¿no? Obviamente, como la época que vivimos es de alto estrés, hay algunos estudiantes que manifiestan tener problemas para conciliar el sueño, pero no hemos establecido una relación directa entre el consumo de sustancias y esta problemática que tiene que ver con el sueño. Así que no sabríamos decir si las personas efectivamente que terminan consumiendo alguna sustancia o algún psicofármaco, también una sustancia química, lo hacen en relación a las problemáticas que tienen para poder dormir o no. Una pregunta también que quiero hacerle, ustedes recién lo decía y muy bien. ¿Ustedes pudieron ver en este cuestionario si la gente identifica que tiene consumos problemáticos o se identifican más como usuarios de estas sustancias psicoactivas? Bueno, es una muy buena pregunta porque introduce justamente a una discusión que ya hace bastante tiempo se está dando, que es más de tipo conceptual, por decir de alguna manera, en la medida de que los conceptos de persona adicta o persona drogadicta o persona con consumo problemático no estaría reflejando la complejidad de lo que nosotros denominamos un proceso adictivo. ¿Por qué lo digo? Y esto es importante justamente para las personas que consuman se puedan pensar a sí mismas a ver en qué lugar están. Cuando vos hablas de consumo problemático o de adicción, estás hablando como de una foto. ¿Hola? Perdón, ahí está, ya está. Ahí No, va. cuestión. En realidad, el proceso adictivo es como una película, ¿no? Ujú. Donde hay muchos fotogramas y donde cuando vos hablas de tu pregunta precisamente, que es si te das cuenta si es un consumo problemático o no, esa pregunta, cuando vos te planteas el fenómeno en términos de película, es como que pasa a segundo plano. Entonces ya decís, bueno, a ver, si esto es una película, ¿cuándo empezó mi película? ¿En qué parte Ujú. estoy? Y ahí, justamente, en la perspectiva de salud pública, podemos entender que los consumos en general son tóxicos. Ujú. El proceso de habituación a ese consumo es muy sutil y muy Ujú. gradual y muchas personas estarán consumiendo y estarán diciendo lo mío no es problemático, lo mío no es problemático. Entonces, justamente acá, con esta investigación, no utilizamos el concepto de consumo problemático ni de adicción, sino que hablamos en general de consumos en plural para facilitar que la persona se piense a ver en cuál fotograma de la película está. Es introducir un poco más de complejidad que evite la estigmatización de las Ujú. personas
pero al mismo tiempo introduzca la duda respecto de esos consumos, ya sea de sustancias legales o ilegales, pero que en definitiva sabemos que no están aportando un plus, digamos, a la salud de los individuos. Gabriela, a propósito de sustancias legales e ilegales, la cantidad de gente que consume tabaco, uno tiene la percepción que el consumo de tabaco ha bajado en los últimos años, que hay otra conciencia, qué sé yo, cuando nosotros éramos jóvenes podías fumar hasta en el aula, si el profesor fumaba te habilitaba que el estudiante también, eso se supone que cambió. Ahora, ¿el consumo realmente bajó o sigue habiendo porcentajes grandes de la población estudiantil que todavía consume tabaco? Es buena tu pregunta, porque la verdad es que el consumo bajó, pero no tanto. Digamos, hay mucha mayor percepción de riesgo, lo cual ya es algo. Y también hay una regulación social que permite distinguir que, bueno, es un humo tóxico para el que lo consume y para su entorno. Entonces, más vale lo hagamos en un lugar que no moleste, que no genere daño a terceros. Esa parte está buenísima. Y también está buenísima la conciencia que han desarrollado los consumidores de tabaco respecto de que es dañino, que no les hace bien. Ese aspecto, aún en personas que consumen tabaco, podemos identificarlo como algo saludable, porque por lo menos son conscientes de que su elección no es positiva. Pero en esta investigación justamente lo que se pudo ver es que la percepción en cuanto al riesgo de consumo de tabaco es de que es mayor el riesgo de consumir tabaco que el de consumir marihuana. Y esto en realidad es una distorsión de la evidencia científica. Digamos, hay mucha noticia falsa circulando que justamente tiene que ver con la industria que se encarga de difundir las noticias falsas para su propio beneficio, para captar consumidores, que ha establecido bastante sólidamente la creencia de que es menos riesgoso consumir cannabis que consumir tabaco. Y eso no es así. Entonces, hoy por hoy tenemos muy pocos consumidores de cannabis que son conscientes del daño que se generan al consumir. O sea, es preferible una persona que consuma tabaco sabiendo de los riesgos que una persona que consume marihuana, antes que una persona que consume marihuana defendiendo totalmente de que eso no le va a hacer mal, porque no es verdad. Por eso es la importancia que en el ámbito universitario, con abundancia de información científica, las personas puedan conocerlo para que de última, si eligen consumir, sepan que es no solo igual que el tabaco, sino más dañino que el tabaco. Entonces, eso permitiría por lo menos, como base, tener individuos y ciudadanos un poquito más conocedores de lo que están viviendo, en qué película están y en qué fotograma de la película se encuentran. Gabriela, Richard, le agradecemos muchísimo este contacto con Mirá Quién Habla y bueno, vamos a seguir profundizando. Hay datos interesantes para seguir comentando que tienen que ver también con la elección de la carrera universitaria, pero sobre todo me parece que está bueno poner el ojo en esto. Alcohol, tabaco y marihuana son los 3 consumos que más aparecen y que por lo que usted también nos está diciendo, a pesar de que van pasando los años, se siguen manteniendo estables por lo menos estos 3 como los más elegidos, ¿verdad? Sí, y una cosa quiero agregar, en realidad ha aumentado el consumo de marihuana de manera notable. Ajá. Está casi muy parejo en relación al alcohol. Entonces esto es algo muy, muy delicado porque justamente tenemos una industria en expansión, pequeños productores, hay negocios a nivel familiar, domiciliario que se están expandiendo. Todos estos negocios van a necesitar nuevos consumidores, así que a estar en alerta con eso. Pero quiero decir, disculpame una cosita para terminar. Sí. Que justamente en línea con esto que planteábamos de la película, de a ver cómo va el tema, en esta película también hemos encontrado muchos estudiantes que expresan tener intención de dejar de consumir estas sustancias, ¿sí? Ya sea alcohol, ya sea marihuana, ya sea tabaco. Entonces, cuando encontramos personas que usan estas drogas o consumen estas drogas y ya se están planteando el deseo de dejar de consumir o un paso más adelante, la intención de hacerlo, estamos poniendo en evidencia de que, a diferencia de lo que muchas personas creen, los consumidores no siempre la pasan bien.
¿sí? Y que empiezan en algún momento de su proceso de consumo a replantearse si esto que al principio quizás se inició como parte de un juego, de una diversión, no será que en realidad no era para tanto y que está bueno poder replantearlo. Por eso es que es importante que la universidad, como otras instituciones, también puedan incluir en sus servicios no solo la información preventiva, sino también espacios de contención y acompañamiento a quienes ya están pensando en dejar de usar estas sustancias. Ya se están alertando. Gabriela, por último, si bien sin llegar al consumo problemático o a una adicción, ¿qué inconvenientes le trae al estudiante en general, no sé si lo han podido testear, el consumo de cannabis o de alcohol de una manera más o menos sostenida en el tiempo? ¿No? Claro. Los efectos son diversos y efectivamente no son positivos, ¿sí? Porque los efectos no solamente se reflejan en la capacidad, digamos, cognitiva, sino a nivel vincular. Lo más específico, digamos, de una adicción, que hoy por hoy también lo podemos ampliar el campo de las adicciones comportamentales. Ustedes saben que tenemos una explosión con respecto a todo lo que son las apuestas online, los videojuegos, la adicción al celular. Ahí tenemos un problema muy delicado. Bueno, justamente lo que es propio de todo esto es el hecho de que la persona, sin advertirlo, va habituándose a tener estos estímulos especiales, en este caso las sustancias psicoactivas de químicos, por lo cual, cuando no los tiene, su comportamiento se altera. Se genera un estrés innecesario, que es lo que se conoce como abstinencia. Entonces, estas son las principales dificultades que se empiezan a ver en la convivencia. A veces tenemos alumnos de buenos promedios, pero que su vida privada empieza a ser alterada por esto. Y de hecho también, la misma investigación lo expresa, hay personas que inclusive su vida sexual pasa a tener algunos descuidos, ¿sí? Por el hecho de estar bajo el efecto de estas sustancias. Y acá quiero ser también clara. Nos hemos dado cuenta con este tipo de estudios que no tiene eficacia decir esta sustancia es menos riesgosa que esta otra, ¿sí? Esa es justamente la base de sustentación de las tomas de decisiones que no convienen a la hora de pensar una vida saludable. Si yo termino eligiendo la marihuana porque creo que no es tan peligrosa como la cocaína, me engaño. Son dos cosas totalmente distintas que ni siquiera se pueden comparar. Entonces, por eso está bueno poder hablar de esto y es lo que promovemos. Yo soy directora de Fundación Pro Salud y los invito justamente que entren a la página. Nosotros tenemos un programa especial para universitarios donde invitamos a dialogar sobre esto, que se saque de un lugar tabú, vamos a decir realmente lo que nos pasa, las dudas que tenemos y cómo nos sentimos. Así que Bien. también tenemos espacios para los que tengan ganas de replantear sus prácticas de consumo, puedan hacerlo, y no son tratamientos de los habituales, son mucho más abiertos, justamente adecuados a personas que no tienen esto que vos denominás consumo problemático, pero sí saben que es un problema. Gabriela, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gabriela Richard, allí de la Fundación Pro Salud, en este interesante estudio que publica UNCiencia que hizo con gente investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, es súper interesante porque además en la famosa guerra contra las drogas, la mejor herramienta es la información. Claro. No son ni políticas punitivistas, ni la represión, sino información. Y aparte me parece que interesante también este eje. Hablamos de un problema de salud pública. No estábamos hablando de un problema penal acá ni judicial, un problema de salud pública, en este caso, población estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, amigo. Miguel, querido, gracias, excelente como siempre. Hasta la próxima, amigo.